Muchas veces observamos escuelas que aparentan un buen funcionamiento, ya sea por infraestructura, tipos de docentes o simplemente por lo que se comenta en la sociedad. Pero, ¿en realidad observamos lo que sucede dentro de ellas? La organización y el buen funcionamiento de un plantel dependen de muchos factores, desde los recursos, las relaciones entre docentes y hasta la manera en que los alumnos aprenden. En nuestro segundo semestre de educación preescolar, tuvimos la oportunidad de visitar diferentes contextos, en los que identificamos las distintas formas de organización en los centros escolares. Durante los cursos, realizamos guías con aspectos observables enfocados a todo lo que sucede dentro y fuera de las aulas. Aunque todas estas fueron contestadas dentro del mismo municipio, para nuestra sorpresa cada una tuvo un resultado distinto. Y es por esto que nos proponemos plantear cómo las distintas maneras de observar y todos los procesos dentro de un plantel se ven particularmente reflejados en la práctica docente. Las dimensiones de la gestión escolar están inmersas en la organización de cada escuela. De ellas dependerá su funcionamiento para ser nombradas escuelas efectivas. Con las dimensiones de la gestión escolar podremos identificar las situaciones en las que se encuentra cada institución, para así poder ayudar a mejorar o estimular a que se continúe con el concepto de una buena escuela. Por ejemplo, si el profesor no es capaz de crear ambientes de aprendizaje exitosos donde tome en cuenta las necesidades de cada alumno, no se desarrollarán los aprendizajes significativos que se pretenden. Es aquí donde se ve involucrada la dimensión pedagógica curricular. Por otro lado, es importante la participación de los padres de familia en actividades que tengan conexión con el aprendizaje. Para esto debe implementarse la dimensión de participación social. En un centro escolar también es importante la asignación de responsabilidades entre el colectivo que lo conforman. Estas acciones forman parte de la dimensión organizativa, que así como la administrativa, el director es el actor responsable de coordinar los recursos materiales y financieros para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Este concepto de gestión escolar es una parte que todo maestro y directivo realiza ante diferentes instancias externas para poder cumplir algunas metas de su propia institución. Depende mucho de la iniciativa, de la efectividad, de la voluntad, de la comunicación y de las relaciones públicas que pueda hacer para que sea beneficiada la institución a través de la misma. Pues yo creo que todos los maestros de la institución, los alumnos, son líderes, pero alguien tiene que caer la responsabilidad más que todo de dirigir y darle seguimiento, supervisar las acciones académicas, administrativas, y si algo no se hace bien, pues el director es el responsable. Entonces debemos de cuidar mucho esta parte de mantener el ánimo, la motivación, el ánimo de los compañeros, y esto pues nos lleva a que debemos ser líderes ante nuestros compañeros, y dirigir la institución es una responsabilidad muy fuerte, y sobre todo en los resultados de la formación de nuestros jóvenes. Es aquí donde nos vemos en la necesidad del buen uso del lenguaje oral y escrito, para conseguir lo deseado para nuestra institución. De igual manera, es necesario contar con los conocimientos para hacer una buena redacción del documento en donde se solicite dicho recurso, ya que como pudimos observar en las escuelas que no tenían una buena infraestructura o no manejaban un buen uso de los recursos, era por la falta de conocimientos y habilidades en la gestión. ¿Cómo crear un ambiente favorable para el aprendizaje? El docente es el encargado de crear ambientes de aprendizaje en donde los niños desarrollen las competencias y los aprendizajes esperados que el programa marca, pero para ello es necesario que conozca dichos planes y que tenga un perfecto dominio del lenguaje, ya que es como un modelo a seguir para los alumnos. De igual manera, tendrá que observar, escuchar y analizar el tipo de expresiones que han adquirido sus alumnos en las etapas previas al preescolar, y partir de ello para desarrollar sus posibilidades comunicativas. Cuando los niños escuchan palabras y expresiones de su maestro, ellos se van familiarizando con estas y poco a poco van comprendiendo el significado. En el preescolar es donde se continúa con el proceso de adquisición de los conocimientos. Es ahí donde se realiza el primer acercamiento formal al pensamiento matemático. No olvidando que aquí el papel del docente es proporcionar las herramientas necesarias para que comprendan la importancia y el uso de la geometría en la vida diaria.
Este deberá buscar su propia metodología de acuerdo a las necesidades del grupo, utilizar un lenguaje adecuado para los niños, no abastecerlos de información sin que haya comprensión y, como ya se sabe, tratar de que los alumnos se interesen por lo que se les quiere enseñar. De esta manera será más fácil que se involucren y aprendan. Para evitar esto, es necesario que antes de realizar una actividad, el docente analice el nivel de lenguaje del grupo y tenga el dominio de los conceptos y procedimientos que utilizará, porque de otra manera su inseguridad se verá reflejada en su mal uso del lenguaje, cambiando algunos términos por otros no adecuados al nivel de los niños, provocando una interpretación errónea de su significado. Y aunque tal vez ellos memoricen las palabras, no encontrarán la relación de los conceptos con su vida cotidiana, dejando de ser un aprendizaje significativo. Pero ahora, ¿cómo aterrizar estos conocimientos al enfoque del programa de preescolar? Planificar es importante para potenciar el aprendizaje de los alumnos. De ahí, a partir de la reforma integral de la educación básica, los maestros debemos de tener claro que la planificación es un instrumento fundamental para poder lograr fortalecer los aprendizajes de todos los alumnos. Cabe mencionar que el curso básico de formación continua para maestros en servicio marca que el docente debe analizar la movilización de saberes al momento de planear, los cuales se manifiestan tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas que contribuyen a visualizar un problema, emplear los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlo en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Entonces, se puede rescatar que el docente es el encargado de crear ambientes de aprendizaje en donde los niños desarrollan competencias y los aprendizajes esperados que el programa marca. Para ello, es primordial que el docente conozca dichos planes y aprenda a planear. Pero, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta al momento de planear? Existen factores ineludibles para desarrollar una planeación. Para esto se necesita analizar algunas teorías en torno al aprendizaje y la enseñanza, como un apoyo en la práctica educativa. La teoría conductista es la que se ha usado generalmente en la educación tradicional. En ella, la conducta del niño está determinada por el maestro. El enfoque del nuevo plan de estudios, basado en las competencias para la vida que implican habilidades, conocimientos, así como valores y actitudes, nos dice que el niño debe construir su aprendizaje, como lo menciona la teoría constructivista, en la que se señala que el niño pasa por etapas, y en el transcurso de este proceso va madurando y creando su aprendizaje. Por otro lado, en la teoría cognitiva ausubeliana, se menciona que el alumno cuenta con saberes previos, que son indispensables para construir nuevos conocimientos. En algunos casos, estos nuevos conocimientos pueden ser difíciles de adquirir para el alumno. Es aquí donde la teoría sociocultural de Vygotsky nos señala que en ciertos momentos el alumno debe ser apoyado por una persona de mayor conocimiento sobre el contenido manejado en clase. Sin embargo, al mismo tiempo se requiere trabajar con la teoría humanista, debido a que en esta se explica la relevancia de que el estudiante decida por sí mismo lo que hará y de qué forma. Al apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje no significa decirle qué hará, más bien se le dará la oportunidad de encontrar la manera de realizar las cosas. De acuerdo a lo anterior, no se puede aplicar una teoría de manera totalitaria, sino que el docente es quien, a través de la observación, analizará cuáles son las teorías que mejor funcionan en el grupo. Partiendo de esto, hará su planeación, poniendo en práctica varias de ellas, logrando alcanzar los propósitos educativos. Ausubel nos menciona que el maestro debe tomar en cuenta los conocimientos que el alumno ha adquirido a lo largo de su vida. Para esto, el diagnóstico se convierte en una parte fundamental al realizar una planeación, ya que es aquí donde se logra conocer las necesidades con las que cuentan los alumnos. Como lo menciona Luchetti, resulta un punto de apoyo irreemplazable para iniciar la acción, porque revela las condiciones y apunta a las direcciones en las que se debe desarrollar el proceso. Así, los alumnos construyen significados sobre los contenidos en la medida que les atribuyen sentido, a partir de factores afectivos y de afinidad en sus intereses y necesidades. Pero antes de planear, se debe analizar y tener bien claro el qué, el cómo, el cuándo y el con qué. Ya teniendo claro todos estos elementos, el siguiente paso será el registro del plan de trabajo. Comenzamos capturando el aprendizaje esperado, en relación a la competencia, que será el que permita orientar la planificación e intervención, señalando el campo formativo al cual pertenece para tener una referencia del campo atendido.
Se determina y prepara el área de trabajo, se define la actividad y se diseña un cronograma de estas, dividiéndola en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Se prevén recursos, tiempo estimado y la forma de evaluación. Una vez que estamos bien familiarizados con ella, la podemos llevar a la práctica. Durante este proceso existe un factor sustancial para que los niños comprendan lo que pretendemos transmitir. Se deben utilizar los términos correctos y apropiados para la edad y conocimientos de los niños. Después de desarrollar la actividad planeada, es necesario llevar a cabo una evaluación de lo realizado. Para esto existen ciertas herramientas que se pueden utilizar. En nuestro caso, grabamos la actividad, lo que nos permitió analizar nuestra intervención e identificar si lo que se pretendió movilizar se logró o se perdió a lo largo del camino. De acuerdo a los resultados de dicho proceso, se harán las adecuaciones necesarias que nos permitirán en las siguientes actividades lograr una intervención educativa de calidad. La educación tradicional en el aula ignora casi por completo el proceso de generación de las ideas, enfocando su atención casi exclusivamente en el producto final de la ciencia. Ante esta práctica, se afirma que la forma de trabajar con los niños se da de manera conductista, es decir, los docentes no propician la participación activa de los alumnos, incluso les dan a estos las indicaciones de cómo hacer las cosas, de manera que no les permiten construir el conocimiento por sí solos. Para suscitar que construyan el conocimiento, es importante promover una educación científica en el nivel preescolar, porque se les presenta la oportunidad de observar los sucesos a su alrededor y a la vez hacer inferencias, es decir, analizan esos sucesos, mediante la observación y cuestionamientos por parte del profesor. Pero realmente, ¿cómo se debería trabajar ciencia en preescolar? Es necesario partir de la observación, de su desempeño durante las actividades. Se debe cuestionar para identificar sus conocimientos previos sobre los fenómenos que se observan. Al hacer esto, el paso siguiente sería analizar las respuestas. Esto permite tener la idea clara de cómo se les enseñarán los conceptos científicos. Además, se podrá identificar qué necesidades presentan en cuanto a la forma de expresarse y la manera de aprender, y así diseñar las estrategias necesarias o requeridas para favorecer el aprendizaje. Al igual que en los aspectos anteriormente mencionados, en ciencia es relevante utilizar el lenguaje correcto ante los estudiantes. Los diferentes tipos de definiciones promueven aspectos de conocimiento científico si son introducidos en el orden adecuado, por lo que es necesario que se les permita a los niños desarrollar el pensamiento científico, favoreciendo así el entendimiento acerca de los sucesos del mundo que les rodea. Aunque no todo puede ser investigado a través de la manipulación, como lo dice el autor Wayne Harlan, sino que lo importante es la actividad mental, de manera que los estudiantes puedan reflexionar y discutir acerca de la información obtenida. Es por esto que las herramientas digitales son de gran utilidad en nuestras actividades, ya que son programas que se encuentran en la web y por lo tanto están al alcance de todos. Aparte de permitirnos interactuar con las nuevas tecnologías, son útiles para comunicarnos y reforzar todos estos conocimientos que favorecen las competencias y habilidades que los niños deben adquirir, pero de una manera dinámica y divertida. Aunque de alguna manera son un facilitador para el aprendizaje de los niños, existen dificultades en su desarrollo en el aula. La primera de ellas es la manera en que algunos docentes se resisten a la actualización y capacitación, seguido por la falta del material necesario. Estos dos factores son un impedimento para utilizar estas herramientas. Por otra parte, no solo hay resistencia al uso, sino también el abuso de su utilización. Cabe mencionar que las herramientas digitales no logran el objetivo si no se buscan las que sean adecuadas para las necesidades de los alumnos. Por esta razón, se debe tomar en cuenta el diagnóstico previo a la implementación de estas actividades. Asimismo, es fundamental evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para esto, debemos observar y analizar cada avance de ellos, para poder darse cuenta de qué aptitudes falta por favorecer. Como dice Wayne, la evaluación juega un rol clave en la educación en ciencias. La evaluación formativa del aprendizaje de los alumnos y la evaluación sumativa de su progreso deberán aplicarse a todas las metas. En conclusión, la observación dentro de la práctica educativa es fundamental, tanto para el buen funcionamiento de la institución escolar como para crear un ambiente de aprendizaje favorecedor dentro del aula, en donde la intervención educativa se ve impulsada por la observación y el análisis. Es por esto que nos vemos en la necesidad de resaltar todo lo observado durante el semestre, debido a que únicamente de esta manera lograremos desarrollar en nosotras mismas la observación y el análisis para lograr la práctica docente ideal. No hay arte más difícil de adquirir que el arte de la observación. William Osler. Listo. Bien, quiero felicitar al grupo de segundo semestre en la licenciatura de educación preescolar, y más allá de felicitarlos es
el primero que hayan decidido estudiar esta carrera. Es una carrera muy noble, es una carrera muy profesional, que cada día nos exige tener mejores maestros. Y esperemos que la generación de ustedes realmente sea la mejor de todas las que están adelante de ustedes. Y lógicamente estaremos pidiendo lo mismo a los que vienen atrás. Ustedes realmente les está tocando ahorita una institución con infraestructura, con tecnología, con bibliografía. Estamos trabajando en la capacitación, en la actualización de los maestros, que de una manera todos debemos estarnos preparándonos para poder estar listos para enfrentar estas nuevas generaciones que son ustedes y que realmente esperamos lo mejor de ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias.